La noticia en Colombia: el grupo terrorista Ejército de Liberación Nacional, ELN, retomará las negociaciones de paz con el gobierno de Gustavo Petro en noviembre. El anuncio del retorno de los diálogos suspendidos en 2019 se dio en una rueda de prensa el día de ayer en Caracas, después de una reunión entre representantes de las partes. El reino de Noruega, Cuba y Venezuela serán los países garantes. Las conversaciones, que aún no tienen fecha exacta, tendrían sedes rotativas en estas tres naciones. Gustavo Petro envió una misiva al presidente. Iván Danilo Rueda, alto comisionado para la paz por el gobierno de Gustavo Petro, firmó este acuerdo junto a Antonio García y Pablo Beltrán, en el que se comprometen a reinstalar la mesa de conversaciones por la paz de Colombia. Retomar el conjunto de acuerdos y avances logrados desde la firma de la agenda de marzo 30 de 2016. Antonio García, primer comandante del ELN, aseguró que llevan 10 años tratando de conseguir la paz en Colombia y advirtió que quien piense que el problema son las armas está equivocado. Quiere decir que esa vía de buscar soluciones para buscar la paz de Colombia no solamente pasa por el tema de las armas, sino atacar las causas que originaron el conflicto armado, que son la desigualdad, la falta de democracia. Por su parte, Danilo Rueda, comisionado para la paz, aseguró que ya se ha cumplido con los protocolos y eso genera confianza. La decisión de evitar confrontaciones armadas que posibiliten no solamente una adecuada situación de mejoría a la población colombiana, sino incluso el valor supremo de la vida para todas y todos los colombianos. Según Antonio García, el ELN tiene una estructura con fines políticos y no delincuenciales. El ELN es una organización alzada en armas con unas motivaciones políticas, que tiene una ética, que tiene una estructura de mando, que responde por cada una de sus acciones y por cada uno de sus actos. Los otros grupos tienen otra historia. Unos ya negociaron y hay otros actores armados que no hacen parte, digamos, de organizaciones con orígenes sociales y políticos, que son más grupos delincuenciales. Venezuela no es intermediario, sino un garante de este proceso. Solo vela para que se cumpla lo acordado. En su rol de garantes, lo que se ha hecho es reactivar ese papel, reconocerlo, pero no son ningunos intermediarios, son garantes de la palabra del gobierno, de la palabra del ELN y de lo que se acuerda entre las partes. Opiniones encontradas entre políticos y analistas venezolanos sobre este proceso de paz y Venezuela como garante. Creer que el ELN va a querer negociar y se le va a exigir o lograr algo de ellos, utilizando a los socios del ELN en el crimen, que son el régimen de Maduro y el régimen cubano, obviamente, en mi criterio, es tan ingenuo. Probablemente parte de lo que se acuerde inclusive nos beneficia a nosotros los venezolanos por el hecho de que no es un secreto para nadie, el ELN ha establecido, digamos, su base de operaciones en territorio venezolano. Recordemos que los diálogos de paz con el ELN iniciaron en el 2017 durante el gobierno del entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pero varias acciones violentas de este grupo criminal terminaron por romper esas negociaciones. Cuando asumió Iván Duque la presidencia, esta guerrilla cometió uno de los actos terroristas más grandes de la historia de Colombia. Detonó un carro bomba en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander que dejó más de 20 muertos en el año 2019. El 30 de marzo de 2016 y también desde Caracas, el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos anunció el inicio de lo que serían las primeras negociaciones con el ELN. Las sesiones de la mesa se realizarán en Ecuador, Venezuela, Chile, Brasil y Cuba. A través de un fondo con recursos de cooperación internacional que se establecerá con este propósito. Pero fue hasta el 7 de febrero de 2017 que se instauró la mesa de diálogos en Quito, Ecuador. El cese bilateral duró poco. El 27 de enero de 2018, el ELN perpetró un atentado contra una estación de policía en Barranquilla que cobró la vida de 7 uniformados. El entonces presidente Santos decidió suspender las negociaciones. He tomado la decisión de suspender la instalación del quinto ciclo de conversaciones. 3 meses después se reanudaron y fueron trasladadas a La Habana. El 7 de agosto de ese año llegó a la presidencia Iván Duque y los diálogos se mantuvieron hasta el 17 de enero de 2019. Un carro bomba estalló en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander y dejó 22 muertos y más de 100 heridos. De inmediato, el presidente Duque rompió los diálogos. He ordenado
el levantamiento de la suspensión de las órdenes de captura a los 10 miembros del ELN que integraban la delegación de este grupo en Cuba. 3 años y medio después y tras la llegada de Petro a la presidencia, se anunció el restablecimiento de los diálogos de paz con el ELN. Seguimos con más noticias. En Colombia quedó radicada la ponencia para el primer debate de la reforma tributaria. Entre los principales cambios frente a la propuesta original sobresalen las modificaciones al impuesto a los dividendos y a las ganancias ocasionales, la disminución de los umbrales del gramaje de azúcar de las bebidas azucaradas y la reducción del listado de alimentos ultraprocesados, entre otros. El mayor recaudo de la reforma tributaria recaerá sobre el sector de minas e hidrocarburos. Se eliminó el impuesto de exportación, pero se reemplazó por una sobretasa de 10% a las utilidades el primer año. En 2024 baja 7.5% y en 2025 será de 5%. También se mantuvo la no deducibilidad de las regalías. Solo este sector aportará más de 9 billones de pesos de esa reforma que ya no tendrá un recaudo total de 25 billones de pesos. No, me parece que es una buena cifra, pues obviamente es un poco menos la que había previsto el gobierno, pero ello se paso aumenta gradualmente hasta llegar a 25 en el último año de gobierno. El sector minero energético va a aportar exactamente la mitad de la reforma tributaria, porque quedó grabado en 11 billones de pesos más o menos. Se aprobó sobretasa de 3% a hidroeléctricas y de 5% a entidades financieras, y ya no habrá días sin IVA. El acuerdo fue no incluir los 2 días sin IVA. De un gravamen temporal a las hidroeléctricas del 3%. De impuesto sobre la renta adicional que da casi 400.000 millones de pesos al año. En alimentos ultraprocesados, los lácteos saldrían de la lista para el segundo debate. Sobre el tema y desde sectores de oposición hacen un llamado al gobierno nacional. El Centro Democrático ya tiene lista la ponencia negativa sobre el proyecto de reforma tributaria que el gobierno de Gustavo Petro presentará en plenaria del Congreso de la República este jueves 6 de octubre. Según los senadores y representantes a la Cámara del partido de oposición, la reforma tributaria presentada por el gobierno nacional es altamente dañina para el progreso y el crecimiento de la economía colombiana y que afecta de manera directa a los hogares colombianos. Ante esto, el senador Miguel Uribe Turbay advirtió que el Ejecutivo pretende que dicho proyecto sea aprobado en un solo debate y sin debatirla. Señalamos que tras varias modificaciones recibidas en los últimos días, la reforma tributaria ya no buscará un recaudo de 25 billones de pesos, sino de 22 billones. Acabo de salir de la reunión de ponentes en el Ministerio de Hacienda y con preocupación veo que este gobierno pretende atropellar este debate. Solo hasta hoy se conoce parcialmente el documento final de la reforma de la ponencia mayoritaria, hecho y compilado por el gobierno nacional, que será firmado por algunos de los ponentes cercanos al gobierno y que solo hasta mañana conoceremos oficialmente. Y aún así pretenden, pasado mañana el jueves, votarlo por completo, sin escuchar a la comunidad, sin conocer el impacto, sin dar el debate público y sin siquiera discutir las proposiciones que nosotros hemos planteado para seguir moderando. Porque si bien hemos logrado moderar esta reforma, sigue siendo un golpe fulminante al crecimiento económico, aumentará la pobreza, aumentará el desempleo, golpea a la clase media y los hogares de bajos ingresos, aumenta el costo de vida subiendo el precio de los alimentos y tiene un fatal impuesto a la vejez. Por eso invito a que medios de comunicación, ciudadanos, opinadores, rápidamente le exijamos a este gobierno que se dé el debate necesario. No es posible que teniendo el tiempo suficiente hasta el diciembre 16, este gobierno pretenda en 2 días aprobar un documento completamente nuevo que nadie conoce y que nadie ha discutido.